Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar y estoy segura de que les va a volar la cabeza. Si eres fan de las series turcas de Hande Erçel o de Kerem Bürsin, o simplemente te encanta estar al día de los secretos y las sorpresas del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Hoy vamos a abordar una noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a miles de fans con la boca abierta. El titular lo dice todo, ¿verdad? Vamos a hablar de la reacción de Hande Erçel ante algo que ha dicho o hecho Kerem Bürsin. Y créanme, la reacción es digna de no poder creerla. ¿Qué habrá dicho Kerem? ¿Qué habrá hecho Hande? ¿Cómo se ha tomado ella esta vez la situación? Todas estas preguntas las vamos a desgranar hoy, analizando los detalles, las especulaciones y lo que realmente sabemos. Prepárense para un recorrido por el drama, la sorpresa y, quién sabe, quizás hasta un poco de reconciliación o por el contrario, de distanciamiento definitivo. Pero antes de sumergirnos en este cotilleo jugoso, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades más sorprendentes del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano. Bueno, entremos en materia. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, por decirlo suavemente, un torbellino. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de fanar, de teorías, de esperanzas de que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. Y para deleite de muchos parecía que así era. Durante un tiempo los rumores se confirmaron y vimos a Hande y Kerem juntos, compartiendo momentos, viajando, e incluso hablando abiertamente de su relación en entrevistas. Era una pareja que desprendía una energía increíble, y su amor parecía genuino y sólido. Los fans estaban eufóricos, celebrando cada pequeña aparición pública, cada foto compartida. Era sin duda una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en las redes sociales. Poco a poco empezaron a surgir rumores de distanciamiento. Al principio eran solo susurros, pequeños comentarios en foros y redes sociales. Pero con el tiempo estas especulaciones se hicieron más fuertes, más persistentes. Empezamos a notar la ausencia de publicaciones conjuntas, de comentarios en las fotos del otro. La magia que antes irradiaban pareció desvanecerse poco a poco. Y entonces llegó la confirmación que muchos temían. Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no estaban juntos. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que la pareja de ensueño hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de teorías sobre las causas de la ruptura. ¿Había sido algo repentino? ¿Una discusión? ¿La presión mediática? Las preguntas se multiplicaban. Tras la ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Si bien continúan trabajando en proyectos individuales y compartiendo aspectos de sus carreras, la vida sentimental ha sido tratada con mucho más recelo. Sin embargo, el público y los medios de comunicación siempre están pendientes de cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier indicio de un posible reencuentro o, por el contrario, de un definitivo adiós. Y es aquí donde entra la noticia que nos trae hoy aquí, algo que ha encendido todas las alarmas y ha provocado una reacción inesperada. Recientemente Kerem Bürsin ha estado en el ojo del huracán por unas declaraciones o acciones que han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos dicen que ha sido un comentario sutil sobre su relación pasada, otros que ha sido un gesto público que ha recordado a muchos a su tiempo juntos, y otros incluso que se trata de una indirecta directa hacia Hande. Lo más interesante de todo esto es cómo ha reaccionado Hande Erçel. Y aquí es donde viene lo de no podrás creerlo. La reacción no ha sido la que muchos esperaban. Se preveían quizás unas palabras evasivas, un silencio absoluto o incluso un enfado público.
Pero según lo que se ha podido observar y lo que se comenta en los círculos de noticias de celebridades, la respuesta de Ande ha sido sorprendente. Algunas fuentes sugieren que Ande ha optado por una estrategia de indiferencia calculada. En lugar de alimentar el morbo o responder directamente a las provocaciones, ha decidido centrarse en sí misma, en su carrera y en su bienestar. Y esto se ha manifestado de una manera muy clara. Se dice que ante las preguntas de los periodistas o ante los rumores que circulaban, Ande ha sonreído, ha hecho un gesto con la mano como restándole importancia, y ha continuado con su camino, dando pinceladas de una actitud serena y fortalecida. Otras interpretaciones apuntan a que Ande ha reaccionado con un toque de humor. Se rumorea que en algún evento o en alguna conversación privada, ha hecho algún comentario irónico o jocoso sobre la situación, demostrando que no se toma las cosas demasiado a pecho. Esto, sin duda, le quitaría poder a cualquier intento de generar un drama innecesario. La capacidad de reírse de uno mismo y de las circunstancias, especialmente cuando se trata de la atención mediática, es una señal de madurez y de fortaleza emocional. Y luego está la posibilidad, que muchos fans desearían, de que haya habido una reacción más positiva, quizás un contacto indirecto, una señal sutil de que la puerta no está completamente cerrada. Sin embargo, hasta ahora, la información apunta más hacia una postura de autoprotección y de seguir adelante con elegancia. Lo que sí es un hecho es que la manera en que Ande ha manejado esta situación ha generado aún más admiración por su parte. Muchos la ven como un ejemplo de cómo navegar las complejidades de la fama y de las relaciones públicas con gracia y dignidad. Su enfoque en su crecimiento personal y profesional, y su aparente indiferencia ante las polémicas, la han posicionado como una figura admirable que no se deja arrastrar por el ruido externo. Los detalles específicos de lo que Kerem haya dicho o hecho son un poco difusos, ya que las noticias en el mundo del espectáculo a menudo se basan en especulaciones y en fuentes no siempre confirmadas. Sin embargo, lo que parece unánime es la reacción de Ande. Ya sea una sonrisa pícara, un comentario ingenioso o simplemente una mirada de autosuficiencia, su respuesta ha sido digna de análisis y, sobre todo, de admiración. ¿Significa esto que no le importa en absoluto? Probablemente no. Es natural que algo así tenga un impacto emocional. Pero la forma en que lo exterioriza es lo que marca la diferencia. Su actitud sugiere que ha aprendido de experiencias pasadas, que ha fortalecido sus límites y que ya no está dispuesta a ser rehén de las opiniones o acciones de otros, especialmente de exparejas. Los fans, por supuesto, han tenido opiniones muy diversas. Algunos aplauden su madurez y su independencia, mientras que otros esperan un desenlace diferente, quizás un reencuentro o al menos una reconciliación pública. Pero lo cierto es que hasta el momento Ande Erçel ha demostrado una vez más por qué es una de las actrices más queridas y respetadas. Su reacción a lo de Kerem Bürsin ha sido, sin duda, algo que no esperábamos, y que nos deja pensando en la fuerza interior que puede llegar a tener una persona cuando se enfoca en su propio camino. En resumen, hemos analizado la reciente reacción de Ande Erçel ante las acciones o declaraciones de Kerem Bürsin. Lo que parece claro es que Ande ha optado por una respuesta que sorprende, mostrando una aparente indiferencia calculada, un toque de humor o simplemente una actitud serena y enfocada en su propio bienestar y carrera. Esta actitud ha sido interpretada por muchos como una señal de madurez, fortaleza y elegancia, lo que ha generado aún más admiración hacia su persona. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las dinámicas del mundo de las celebridades y la forma en que las figuras públicas manejan su vida personal ante la opinión pública. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Ande? ¿Creen que fue la respuesta adecuada? ¿Qué especulaciones tienen sobre lo que Kerem pudo haber dicho o hecho para provocar esta reacción? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro trabajo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de estas noticias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante y exclusivo. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.